laboral o estudiantil, ¿no? Así que en ese sentido espero que todo les haya ido bien. Buenas noches. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy para los alumnos que nos acompañan desde la clase del día martes. Bienvenidos. Nuestro curso está enfocado en conocer, estudiar, discutir, comentar, ¿no? Y los aspectos más importantes de la gestión pública, ¿no? Como ya lo presentó acá nuestra coordinadora que atentamente nos acompaña y nos da soporte en la clase, tengo la oportunidad de desempeñarme durante varios años en este ámbito, entonces estoy tratando de compartir la mayor cantidad de conocimientos con ustedes, ¿ok? No se olviden que tenemos un chat grupal que ustedes pueden ver en su pantalla, en el lado inferior central. Entonces, ese va a estar habilitado para que ustedes puedan hacer sus consultas, sus dudas, trasladarlas y también me pueda confirmar si es que el material o de repente mi voz, ¿no? Se escucha correctamente. Tratemos de participar, estimados alumnos, para hacer la clase un poquito más dinámica, ¿no? Y yo pueda estar atenta si realmente se está comprendiendo lo que les quiero transmitir. Entonces, ¿qué clases o qué sesiones o qué temas hemos visto las dos anteriores clases? En la primera de ellas estudiamos la gestión pública, o sea, a nivel conceptual, y el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. El tema número 2, hemos estudiado a nivel conceptual las políticas públicas y el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Y hoy estudiaremos un tema muy interesante, realmente uno de los más interesantes del curso, que es presupuesto público, ¿no? Así como en los sectores privados, digamos, familiarmente cada persona de forma individual o colectiva tiene un presupuesto, ¿verdad? Un presupuesto ya lo sabemos que es un instrumento de control a través de la cual puedes llevar un orden, ¿no? Puedes llevar un registro de los ingresos disponibles que recibes de forma anual, de forma mensual, de forma semestral, y también de los egresos, ¿verdad? De los gastos fijos y los gastos variables que tú tienes que sustentar dependiendo del estilo de vida, de la edad que tú tengas, ¿verdad? Entonces ya yo creo que sabemos y tenemos nociones claras de lo que significa un presupuesto en el concepto más cotidiano. Pero cuando hablamos de el presupuesto público, ya es un concepto un poquito más complejo. ¿En qué sentido? Primero, en la relevancia que tiene el presupuesto público para la vida de todos los peruanos, ¿no? El presupuesto público no es un instrumento ajeno o no es un instrumento que no tiene una repercusión en nuestro día a día nosotros como ciudadanos. Sí lo tiene y en una gran proporción. Por eso es muy importante que conozcamos qué es el presupuesto público, cuál es el proceso para su aprobación, cuáles son las normas que lo regulan, quién lo aprueba, quién lo presenta, ¿verdad? Que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y sobre todo, cuál es el ciclo para poder, o el ciclo que tiene que transitar las instituciones públicas para que finalmente se consolide el presupuesto público, ¿no? El presupuesto público, básicamente, estimados alumnos, es el instrumento a nivel económico, ¿verdad? El documento más importante que tiene el Estado, a través de la cual se establecen los límites, los topes, los montos de gasto de las entidades, pero también se establece las fuentes de ingreso, ¿verdad? Así como nosotros tenemos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos trabajos. Tengo un trabajo como especialista social y también tengo un trabajo como docente. Entonces tengo dos fuentes de ingreso, ¿verdad? El Estado también tiene diferentes formas o fuentes de ingreso a través de la cual recauda el presupuesto o recauda los fondos que luego van a servir para poder sustentar
los diferentes gastos que tienen todas las entidades públicas que están bajo bajo los alcances de la ley de presupuesto público. Ese es un antecedente y unas primeras pinceladas de los alcances que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿algún alumno que me quiera ayudar a darle lectura a los objetivos del presupuesto, por favor? ¿Algún alumno? ¿Quién dijo yo? ¿Algún alumno, por favor, que me acompañe con la lectura de los objetivos? A ver, Yuriko, te escuchamos. Yuriko, te escuchamos. Hola, ¿sí me escuchan, verdad? ¿Quién me confirma en el chat que me escuchan? Ah, ¿está desactivado tu audio? A ver, voy a ver si lo puedo activar desde acá, pero qué raro. A ver, déjame ver un ratito. A ver, Yuriko, Yuriko. No puedo activar el micrófono de un participante. ¿Segura que no lo puedes activar tu micrófono, Yuriko? Hay que hacerle clic nada más a ese icono que dice que tiene la forma de un parlantito. Hay que hacerle clic y ahí podemos activar el micrófono. La coordinadora tiene alcance para poder activar. A ver, Yuriko, te esperamos en los segundos que sean necesarios. Dale, te esperamos, te esperamos. Unos segundos. Mm, sí, hola. Hola, Yuriko. No se puede, qué pena, no sé qué. Parece desactivado. A ver, el organizador de IT que me ayude, ¿puede activar los audios, por favor? Porque creo que nadie tiene la capacidad o no, nadie está. Ah, yo soy el organizador. A ver, quiero activarle los audios, pero no puedo. Mis, ¿están activados o no? A ver, ahorita lo ayudo. A ver, porfa. Yo no puedo habilitarlos. Yo estoy como organizadora, pero no puedo habilitarlos. Listo, ya estuvo. Ah, ya, disculpen. Ana, ¿me escuchas? Sí, hola. Hola, soy Ángel, te ayudo, porfa, leyendo los objetivos. Ya, dale, te escuchamos. Bueno, objetivos tenemos 4. Conocer los alcances y principios del Sistema Nacional de Presupuesto Público. El objetivo 2, conocer las etapas del proceso presupuestario y los alcances de cada una de ellas. El objetivo 3, reconocer las funciones de la Dirección Nacional de Presupuesto Público y comprender sus funciones como órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y cuarto, revisar los principales alcances del presupuesto por resultados y su aplicación en el Perú. Gracias, Ángel. Gracias por tu aporte. Sí, como yo les comenté, creo que fue en la clase pasada o en la primera, que todo sistema administrativo tiene un órgano rector, ¿verdad? ¿Cuántos sistemas administrativos tenemos? ¿Quién me dice el número en el chat para ir repasando? ¿Cuántos? 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos sistemas administrativos tenemos aprobados mediante ley? 17. Los objetivos de desarrollo sostenible eran 17, ¿se acuerdan? Y cuando vimos la clase pasada de planeamiento estratégico, el día martes hemos estudiado un sistema administrativo que es el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. El día jueves hemos estudiado el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y hoy vamos a estudiar el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, no
Sí, ahora que tengo audio. Hola, Yuriko. No sabía que estaba desactivado, Buenas pero noches. hola, ¿cómo vas? Buenas noches. Saludos para todos. Sí, ahora revisando la clase 11 sistemas administrativos. Correcto, correcto, así es. Muy bien, vamos con todo a estudiar el sistema de hoy. Entonces, primero, ¿qué tenemos que repasar del Sistema Nacional de Presupuesto Público, estimados alumnos? Que es uno de los 11 sistemas administrativos del Estado, ¿verdad? ¿En qué documentos se aprueban los sistemas administrativos? En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Qué comprende el Sistema Nacional de Presupuesto Público? Miren, en general, cuando repasemos los conceptos de todos los sistemas administrativos, tenemos que entender que todos se componen de la misma manera, pero depende del área de especialización que tengan, es que las instituciones van a cambiar, pero cualquier sistema administrativo está compuesto de tres variables: órganos o instituciones, normas y procedimientos. Cualquier sistema administrativo tiene tres elementos: instituciones, normas y procedimientos. ¿Van a ser los mismos? No, ¿verdad? Van a depender del ámbito que esté bajo su jurisdicción o que esté bajo su influencia. Este sistema administrativo tiene una función. ¿Cuál es la función en este caso del Sistema Nacional de Presupuesto Público? Conducir el proceso más importante dentro del sistema. ¿Cómo se llama el proceso más importante? Proceso más importante dentro del sistema de presupuesto, Sistema Nacional de Presupuesto Público, se llama proceso presupuestario, ¿verdad? Que básicamente es el conjunto de actividades que se realizan desde el inicio, digamos, hasta la aprobación del presupuesto público, ¿correcto? Ahorita lo vamos a ver y a estudiar con mayor detalle. No hay que olvidarnos, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, primera idea, es uno de los 11 sistemas administrativos del Estado. Y segundo, está compuesto ¿por qué? Por órganos, por normas y por procedimientos, cuyo objetivo es conducir el proceso presupuestario, ¿verdad? Entonces, como tercera idea, podemos decir que está regido por dos leyes, que es la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Qué más tenemos que conocer? Eso como introducción. Bueno, la primera pregunta que tenemos que responder, o en este caso la segunda pregunta es, ¿cuáles son los alcances del Sistema Nacional de Presupuesto? ¿Cuáles son los alcances? Entonces tenemos que entender que la ley del Sistema Nacional del Presupuesto establece tres niveles de alcance. Primero, respecto al gobierno nacional. ¿A qué órganos del gobierno nacional? Bueno, tenemos a los órganos del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Un órgano del Poder Ejecutivo, a ver, un órgano, una institución que se componga o que componga el Poder Ejecutivo. Bueno, hay varios, ¿verdad? La presidencia del Consejo de Ministros es un órgano que compone el Poder Ejecutivo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es? ¿Cuál más es un órgano que correcto, verdad? Los ministerios, ¿verdad? Los diversos ministerios de Agricultura, Inclusión Social, Mujer, Seguridad, ¿qué más tenemos? Producción, cultura, etcétera, etcétera. ¿Qué otros órganos componen los alcances del sistema de presupuesto? El Poder Legislativo, ¿verdad? ¿Cuál es la institución que representa el Poder Legislativo? ¿Cómo se llama la institución? ¿Quién me lo dice al chat? ¿Cuál es la institución que compone el Poder Legislativo? Querido y odiado por muchos, Congreso de la República, ¿verdad? ¿Cuántos parlamentarios tiene el Congreso de la República actualmente? ¿Cuántos congresistas componen el Parlamento? ¿70, 80, 100, 120? ¿Y me dice? Preguntas generales, chicos, ¿ah? 130, ¿verdad?
130. Ahora, ¿siempre ha sido así? No. ¿Siempre será así? No, porque se ha aprobado una modificación de la composición, de la estructura del Congreso de la República, ¿no? Donde vamos a pasar a tener un Congreso bicameral, básicamente cuando hablamos de un Congreso bicameral es un Congreso con dos cámaras, ¿no? Una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Actualmente, ¿cómo se llama nuestra estructura del Congreso? Se llama un Congreso unicameral, ¿verdad? Porque tiene una sola Cámara que lo componen 130 congresistas que representan a diversas jurisdicciones electorales, ¿verdad? Hay congresistas por Lambayeque, hay congresistas que representan Lima, hay congresistas que han sido elegidos por los peruanos en el exterior, ¿verdad? Entonces, existen diversas representaciones dentro del Congreso. La modificación que se ha aprobado es para cambiar la estructura del Congreso y ya no que sea una cámara, sino que sean dos cámaras, diputados y senadores, ¿no? ¿Con qué intención? En teoría, con la intención de que las leyes, antes de ser aprobadas, sean debatidas y analizadas ya no en un solo, digamos, en una sola cámara por un grupo solamente de autoridades, sino que pasen dos filtros, ¿no? Y de esa manera, en teoría, se va a mejorar la calidad legislativa, pero eso también tiene una implicancia en el número de miembros del Congreso, ¿verdad? En su presupuesto, en el requerimiento de personal, pero bueno, es otra discusión. Pero el dato que les puedo dar hoy día de hoy es que la estructura del Congreso, como lo tenemos ahora, es un Congreso unicameral. ¿Cuántos congresistas? 130 congresistas. ¿Cómo se llama el máximo órgano del Congreso de la República? ¿Quién sabe? Se llama mesa directiva, ¿no? La mesa directiva está compuesta, está compuesta por 4 congresistas, ¿no? Encabezados por el presidente del Congreso. El presidente del Congreso es la máxima autoridad dentro del Congreso, que es elegido democráticamente por todos los congresistas durante un periodo de tiempo para conducir el debate de los congresistas, para liderar la organización administrativa, ¿no? Mejor dicho, para darle un orden a la discusión de los menesteres o de los asuntos que están a cargo del Congreso. Otra preguntita más, si les interesa un poquito para ir reforzando algunos conocimientos básicos. ¿Cuáles son las 3 funciones del congresista o de los congresistas? Los congresistas han sido elegidos para realizar, o sus funciones están organizadas en 3 grandes áreas, ¿no? Les digo una. Legislar es la más conocida, Yuriko, correcto. Legislar, ¿por qué? Porque ellos se encargan de proponer, de debatir, de aprobar leyes, ¿verdad? Exactamente, Gabriel nos ha dicho otra función que es fiscalizar. Ellos son un órgano fiscalizador de las acciones de otras entidades del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Tienen la potestad de solicitar información también, ¿no? Diversas entidades sobre hechos de importancia nacional, y exactamente Gabriel nos ha dicho la tercera función, que es la función de representación. ¿Por qué? Porque esos 130 congresistas representan, ¿verdad? Representan a todo el pueblo peruano. Entonces, para eso existe una figura que se llama, ¿cómo se llama? Semana de representación. Es una actividad o es una, digamos, acción que realizan los congresistas en el marco de su función de representación, porque ya hemos dicho que tienen 3 funciones, ¿verdad? Representar, legislar y fiscalizar. En la función de representar, ellos, una vez al mes, se hace un break o una interrupción de las actividades normales en Lima, y ellos viajan hacia sus regiones de donde han sido elegidos con la intención de participar, apoyar,
escuchar, gestionar, ¿no? Solicitudes y pedidos de las organizaciones por el cual, o del pueblo por el cual fueron elegidos, ¿no? Esa es la figura de los congresistas. Pero sí, Flor. Hola, ¿tienes una pregunta? Flor, puedes abrir tu micrófono si deseas. Disculpe, por error lo machuqué. No te Estoy preocupes. escuchando. Gracias, no te preocupes. Ya, ¿hasta acá todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta ahí creo que sí, ya. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Qué otros órganos componen el gobierno nacional, además de los órganos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo? Bueno, primero tenemos que repasar que en nuestro país la división de poderes está desconcentrada en tres subpoderes, ¿no? O en tres poderes. Poder Legislativo, que ya le hemos dicho que lo representa el Congreso de la República, Poder Ejecutivo, que ya le hemos dicho que lo encabeza, ¿no? El presidente de la República, con los ministros a su cargo, y el tercer poder, que es el Poder Judicial, ¿verdad? ¿Qué instituciones comprenden el Poder Judicial? A ver, aquí me dice dos por lo menos, dos instituciones que componen el Poder Judicial. A ver, ideas. El Ministerio Público comprenderá el Poder Judicial, formará parte del Poder Judicial. Correcto, Gabriel lo ha dicho, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia es una institución de alto rango a través de la cual los casos judiciales llegan prácticamente como última instancia, ¿verdad? Entonces, no es que cualquier caso se ve en la Corte Suprema, no, es prácticamente ya la última instancia a través de la cual puedes elevar tu caso, pero ya cuando ha pasado todos los ámbitos y todos los niveles posibles, ¿verdad? El Ministerio Público, que también conocido como la Fiscalía de la Nación, que es una institución que está a cargo de perseguir, ¿verdad? De perseguir el delito en representación del Estado, ¿verdad? Y evidentemente, bueno, el Poder Judicial, con todas sus cortes superiores, sus juzgados unipersonales, sus cortes mixtas, con toda la estructura organizacional que tiene, también está comprendido dentro del Poder Judicial. Ahora, las universidades públicas también, ¿verdad? Las universidades públicas se sustentan con recursos públicos, ¿verdad? Yo provengo de una universidad pública, seguramente ustedes, algunos de ustedes también han cursado estudios en universidades públicas. Entonces, las universidades públicas también están bajo los alcances del Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Qué más? Órganos constitucionalmente autónomos. A ver, ejemplos de órganos constitucionalmente autónomos, alumnos. Yo les digo uno, Tribunal Constitucional. Es un órgano constitucionalmente autónomo. ¿Qué más? Otro. El Banco Central de Reserva, ¿verdad? La Defensoría del Pueblo, ¿verdad? La Junta Nacional de Justicia será un órgano constitucionalmente autónomo. ¿Dónde están establecidos qué órganos son constitucionalmente autónomos? En la Constitución, ¿no? ¿De qué año es nuestra Constitución? '93, ¿verdad? ¿Y la anterior de qué año es?
Correcto, 1979. Ok. También se encuentran dentro de los ámbitos de los órganos del gobierno nacional, los órganos reguladores, recaudadores, supervisores, ¿verdad? Entonces, el alcance es bastante amplio. Evidentemente, en el gobierno regional está los gobiernos regionales, sus organismos públicos, los gobiernos locales, las municipalidades provinciales, locales, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que entender o repasar de la ley de presupuesto, perdón, del Sistema Nacional de Presupuesto Público? Que existen principios que guían, ¿verdad? Principios que guían la formulación, la aprobación del presupuesto público. Vamos a repasar brevemente alguna de ellas. Primero, que es el equilibrio presupuestario, ¿verdad? Correspondencia entre los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto. ¿A qué me refiero? Es como cuando nosotros generamos nuestro presupuesto personal, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, si ganamos 2,000 soles, en teoría, nuestro presupuesto siempre tiene que ir mínimamente por debajo o máximo, incluso llegando al tope de nuestros ingresos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si gastamos más de lo que recibimos? Generamos un déficit, ¿verdad? Generamos un déficit en nuestros ingresos, generamos pasivos como deudas en el banco, sobregiros de tarjetas de crédito, ¿verdad? Y eso nos puede colocar, hablo de finanzas personales, de una forma negativa en el sistema financiero. En cambio, una idea muy similar sucede en el presupuesto público. Si yo tengo una cantidad de dinero o un ingreso o una recaudación de cierto monto, entonces se supone que mis egresos no van a superar mis ingresos para no generarle un déficit al tesoro público. Funciona de la misma manera, ¿no? Yo tengo que formular y aprobar mi presupuesto considerando que yo no tengo recursos infinitos, ¿no? Nadie tiene recursos infinitos. Ni el Estado tampoco tiene recursos infinitos, ¿no? Se maneja en base a un monto, ¿verdad? Que ahorita ya lo vamos a ver cuál es el monto de presupuesto para este año y sus egresos, ¿no? O el presupuesto que se le asigna a todas las instituciones no puede superar esos ingresos para no generar un déficit y arrastrar pasivos, ¿verdad? Porque así como nosotros ahorramos, ¿verdad? Nosotros deberíamos, no sé si ustedes lo hacen, pero si no lo hacen, háganlo. Deberíamos destinar una parte de nuestro sueldo, o mejor dicho, de nuestros ingresos para generar una fuente de ahorro, ¿verdad? ¿Para qué? Por si acaso, por ejemplo, pase una emergencia familiar, pase una emergencia médica. ¿Para qué más utilizan los ahorros? Para poder sostenerme si en algún momento nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Siempre salen contingencias y es importante que tengamos un ahorro o un respaldo que nos permita poder cubrir esas contingencias que pueden ser de diverso tipo, a nivel personal y familiar, ¿no? Pero a nivel estatal también existe un fondo que se utiliza para cubrir situaciones que no estaban previstas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando pasó el COVID? ¿El COVID tuvo un impacto en la economía o no? ¿Generó recesión? ¿Generó desempleo? ¿No? ¿Tuvo un impacto en, digamos, el tesoro público? Definitivamente, ¿no? Porque cuando se compraron, por ejemplo, cuando se equiparon los hospitales de emergencia, el presupuesto público de ese año tenía una cartera o tenía un dinero para financiarlo, evidentemente no, porque nadie sabía que iba a pasar una pandemia. No estábamos preparados ni en el ámbito de salud y evidentemente tampoco en el ámbito presupuestal, ¿verdad? Esos bonos que se dieron, por ejemplo,
para las personas de pobreza y pobreza extrema, para las personas independientes, los programas que se lanzaron, ¿no? Para poder ayudar económicamente a las empresas con cierta categoría, para poder comprar plantas de oxígeno, para poder instalar hospitales de emergencia, ¿no? ¿Con qué dinero creen que se hizo? ¿Con qué dinero creen que se financió? Con un fondo que tiene el Estado peruano, que se llama Fondo de Contingencia. Así como nosotros personalmente tenemos un ahorro, ¿verdad? Tenemos en una cuenta ciertos fondos para poder hacerle frente a situaciones adversas que no teníamos mapeadas, que no teníamos previstas. También el Estado peruano tiene una reserva, ¿no? Fondo o reserva de contingencia. Entonces, cuando pasan situaciones, por ejemplo, fenómenos climatológicos, por ejemplo, la vez del año 2017, no sé si alguno de ustedes lo vivieron, cuando pasó el fenómeno del Niño, ¿no? Que en muchas regiones del norte, en ese tiempo yo vivía en el norte, bueno, soy del norte, mi familia es del norte, fueron muy afectadas por inundaciones, ¿verdad? Fueron afectadas en infraestructura, se tuvo que financiar también la reconstrucción de esas familias, de esas ciudades, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿con qué dinero creen que el Estado peruano afronta situaciones de emergencia excepcionales que ponen en riesgo la vida de la nación? Con unas reservas, ¿no? Que se guardan en oro, que se llama en oro y en dólares, que se llama reserva de contingencia. Bueno, les estoy dando algunos datos que me parece que les pueden ser muy útiles, así que por ahí vamos a ir complementando la información. ¿Qué más? ¿Qué otro principio más? El primer principio que hemos repasado se llama equilibrio presupuestario. El segundo principio sobre el cual se basa el Sistema Nacional de Presupuesto Público es la universalidad y la unidad. ¿Qué quiere decir, estimados alumnos? Que todos los ingresos y todos los gastos se ajustan o se establecen en la ley de presupuesto público. Entonces, no es que cada institución, si bien es cierto, hay una autonomía económica de los gobiernos locales, regionales y las instituciones públicas, pero en base a un presupuesto ya aprobado, ¿no? Entonces, las instituciones, si bien es cierto, pueden pedir o pueden proyectar su presupuesto en X soles, ¿no? Eso no quiere decir que les va a ser aprobado en X soles, ¿verdad? Porque cada año se van modificando las partidas, se va disminuyendo, se va incrementando, de acuerdo a los criterios que establezca tanto el gobierno, a través de la Presidencia de la República, que es la entidad que presenta el proyecto, como también de acuerdo a los criterios que establece el Congreso, que debate el presupuesto y finalmente lo aprueba, ¿verdad? Entonces, todas las instituciones públicas se basan y su pilar para los ingresos y para los gastos es la ley de presupuesto público. ¿Qué más? ¿Qué otro principio más? La información y la especificidad. ¿En qué sentido? En que esa ley de presupuesto tiene que tener de una forma bastante detallada la evaluación de los objetivos y de las metas, ¿verdad? De los objetivos y de las metas que tienen que tener todas las instituciones públicas, suficiente información. Eso es lo que necesitamos o lo que necesita la ley de presupuesto, ¿verdad? Exclusividad presupuestal en el sentido de que no existe otro documento, además de la ley de presupuesto, que establezca, ¿verdad?, las disposiciones de orden presupuestario. Todo se concentra en un único instrumento. ¿Cómo se llama? Ley de presupuesto público. Ahora, licenciada, me van a preguntar, ¿cada cuánto se aprueba o cuál es la vigencia de una ley de presupuesto? Bueno, tenemos que recordarlo porque es bastante fácil de recordar que su vigencia es anual, ¿verdad? Anual, no bianual, no trianual, no semestral, no. Cada año se presenta, se discute y se aprueba la ley de presupuesto, ¿verdad? Siempre se aprueba durante los últimos meses, específicamente en noviembre del año anterior. Eso quiere decir que el próximo mes, porque estamos en octubre, el próximo mes es noviembre, se va a aprobar el presupuesto público del año 2025. ¿Cuándo empieza? ¿Cuál es el primer día de vigencia de la ley de presupuesto público de ese año? Igual que el año calendario, el 1 de enero del año 2025 entra en vigencia la ley de presupuesto del 2025.
Y su último día de vigencia es el último día de calendario. ¿Cuál es ese día? 31 de diciembre, ¿no? Entonces no se tienen que olvidar de eso. La ley de presupuesto público se modifica, se aprueba de forma anual y su vigencia y su finalización se condice con el año calendario, 1 de enero, 31 de diciembre. ¿Qué más? Que el presupuesto público, por supuesto, tiene que respetar el equilibrio macrofiscal, ¿verdad? El equilibrio macrofiscal. ¿Qué más? La especialidad cuantitativa, ¿no? Todo gasto público debe estar cuantificado en el presupuesto, ¿no? Si una institución va a gastar en una partida, tiene que estar previamente establecida en su presupuesto. Caso contrario, tiene que hacer una modificación de ese presupuesto. Ahora, ¿cómo se llama el presupuesto de las entidades públicas ya a nivel, digamos, a nivel nacional, regional y local? Todas las entidades públicas, al empezar el año, empiezan con un presupuesto que se llama Presupuesto Inicial de Apertura, más conocido como PIA, pero como siempre sucede en contingencias, siempre se modifica por X y razón. Durante el transcurso del año se trabaja con un presupuesto, ¿verdad? Con un presupuesto institucional modificado, pero todos los años las entidades empiezan con un presupuesto institucional de apertura. Pero todos esos instrumentos están basados, están referidos en el documento madre, en el documento más importante. ¿Cómo se llama el documento más importante? Ley de Presupuesto Público. Del año, en este caso, del año 2024, ¿verdad? Porque la vigencia es anual, ¿cierto? Anual. ¿Qué más? Los presupuestos aprobados deben estar o deben gastarse o deben ejecutarse de acuerdo a las partidas mediante las cuales fueron aprobados. Eso no debemos olvidarnos, ¿no? Porque eso ocasiona responsabilidad funcional, ocasiona incluso la comisión de un delito. Entonces tenemos que ser muy responsables respecto a que los fondos públicos se tienen que gastar correctamente, honestamente y transparentemente en lo que fueron aprobados. Yo no puedo gastar un dinero público que ha sido aprobado, por ejemplo, para la ejecución de una posta médica y usarlo para pagar planillas, ¿no? Es decir, puedo hacer la modificación, correcto, pero hay que seguir un procedimiento. Pero yo no puedo saltarme ese proceso y decir, bueno, yo soy gobernador y tomo ese dinero y lo uso para pagar planillas porque yo necesito personal por diversos motivos. No, yo tengo que respetar que ese dinero ha sido aprobado bajo una ley de presupuesto y en todo caso realizar las modificaciones que tiene que tener el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. Caso contrario, yo no puedo hacer esas modificaciones porque el día de mañana me van a denunciar a mí penalmente, incluso, ¿verdad? La Procuraduría y Ministerio Público. Y de esos casos hay un montón, si quieren hablar. Otros principios, a ver, veamos rápidamente otros principios. Principios de no afectación predeterminada. Los fondos públicos se destinan a financiar el conjunto de gastos públicos establecidos en el presupuesto público, ¿no? Bueno, otro principio es la eficiencia. Evidentemente, pues, si tú has asignado un presupuesto a una entidad, es porque tienes el pensamiento o tienes el objetivo de que sean gastados de forma eficiente, ¿no? De forma eficiente para cumplir las metas institucionales. El 12º principio es muy importante porque nos hace recordar una idea base. Las normas en el ámbito del presupuesto público se debaten y se aprueban de forma centralizada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, licenciada? Que las entidades públicas no pueden poner sus reglas del juego, no pueden crear normas para regular cómo se van a usar los fondos públicos que le ha sido asignado. No se puede. Ninguna entidad, salvo a través de la ley de presupuesto público, puede modificar las reglas del juego para disponer del presupuesto público. Mucho cuidadito ahí. Entonces,
La creación de normas está centralizada, pero la ejecución está descentralizada, ¿verdad? Porque el presupuesto público que es designado a todas las instituciones es ejecutado por cada una de las instituciones de forma autónoma, pero respetando los lineamientos de la ley del presupuesto, ¿correcto? Entonces, ninguna entidad puede poner, imagínense, porque sería una contradicción, ¿no? Cada institución pondría sus reglas de juego de su conveniencia, crearía un caos, crearía ineficiencia, crearía desorden, ¿no? Incluso podría incrementarse más de lo que ya está algunos indicadores de corrupción. En ese sentido, se ha establecido, y siempre ha sido así, de que digamos, en materia normativa, todas las normas vinculadas al presupuesto están centralizadas. Ninguna entidad puede innovar, puede crear, puede publicar una directiva para disponer de sus fondos que no sean las normas aprobadas a nivel central. ¿Qué más? Bueno, un principio importante, la transparencia presupuestal, ¿verdad? Se presume siempre que los fondos públicos son ejecutados de forma transparente y de forma honesta. El 14º principio también es muy importante. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la clase pasada hemos hablado de la planificación estratégica. ¿Y qué decíamos que era la planificación estratégica? Era aquel procedimiento a través del cual las entidades tienen que establecer las actividades que van a realizar de una forma prospectiva, o sea, analizando su contexto, viendo las posibilidades del futuro, analizando lo que podría salir mal, o sea, analizando cada detalle de la acción que va a realizar. Esto tiene una vinculación en el ámbito presupuestal. ¿Por qué? ¿Por qué, estimados alumnos? Porque las proyecciones que realizan, o sea, si bien es cierto, en la ley de presupuesto se realiza y se aprueba de forma anual, ¿verdad? Pero la proyección de gasto que hacen todas las instituciones públicas siempre es con una proyección multianual. Yo tengo una ley de presupuesto cada año, correcto, pero yo tengo que siempre que anticiparme y establecer mis proyecciones, no solamente pensando en lo que voy a gastar el próximo año, sino en lo que voy a gastar los 3 años posteriores, ¿no? Con la intención de que mis actividades sean planificadas a mediano plazo y cuenten siempre con una integridad y una continuidad. Y finalmente, los principios de veracidad y el principio de legalidad. ¿Hasta acá todo claro, alumnos? ¿Todo claro, verdad? Para seguir, ¿o tienen alguna pregunta? ¿Se me ha entendido? ¿Se me ha comprendido lo que les he querido transmitir? Correcto. Ok, vamos con la segunda parte entonces, queridos alumnos. Presupuesto público, ya lo dije, ¿verdad? ¿Qué es el presupuesto público? Es un instrumento de gestión del Estado mediante el cual se asignan recursos a las instituciones públicas. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? Bueno, los gastos públicos. Acá tenemos una definición un poquito más técnica, pero yo me gustaría que ustedes lo describieran con sus propias palabras, ¿no? En el sentido que los gastos públicos son aquellas, pues, aquellas actividades, ¿verdad? Que implican, pues, una salida de dinero, ¿verdad? Que normalmente son gastos fijos, gastos variables. En el caso del Estado es un poquito más complejo, porque el Estado peruano también tiene deudas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el Estado peruano le presta dinero, así como nosotros recorrimos a un banco a hacer un préstamo bancario personal. El Estado también le toca la puerta a otros países y a otras organizaciones internacionales que le prestan dinero a países como el nuestro que está en vías de desarrollo. ¿Y para qué le presta dinero? Le presta dinero para financiar grandes proyectos, grandes intervenciones, pero bajo ciertos parámetros. O sea, la entidad que le presta dinero al Estado peruano también pone sus reglas
respecto al proyecto en el que se va a gastar para su mejor manejo, ¿no? Ahora, ¿le da el dinero gratis? ¿Le da el dinero? No, le presta el dinero, o sea que se lo va a tener el Estado peruano que devolver, así como nosotros devolvemos el dinero a través de cuotas, ¿verdad? Cuotas de 20 meses, de 36 meses, pero la gran diferencia es de que nosotros pedimos préstamos a bancos comerciales porque es el negocio de los bancos, ¿verdad? Porque ellos tienen una rentabilidad, una utilidad, una tasa de interés, es un negocio. Pero los préstamos que piden los estados a organismos internacionales no son bajo un concepto de rentabilidad. Los bancos, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano del Desarrollo, el JICA, ¿no? Que es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, Banco Mundial, etcétera, etcétera, diversas instituciones que se dedican a hacer préstamos de dinero a los estados en vías de desarrollo como el nuestro, no lo hacen bajo un enfoque comercial, no lo hacen con un objetivo de ganar dinero como lo harían los bancos comerciales, sino en generar y aportar desarrollo porque ellos, mejor dicho, los estados que prestan el dinero, devuelven ese dinero en muchos años y con una tasa de interés prácticamente mínima o nula, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar, ¿no? Los préstamos que hacemos nosotros en nuestro día a día están bajo un concepto de negocio y de rentabilidad para ambas partes, pero en el caso de los préstamos a nivel estatal que realizan a órganos internacionales, se hacen a muchos años de plazo con baja tasa de interés, entonces tienen una perspectiva y un objetivo diferente. No es un objetivo comercial, no es un objetivo de rentabilidad, sino es con el objetivo de promover el desarrollo de los países como el nuestro. Entonces, así como nosotros tenemos gastos fijos, por ejemplo, el alquiler, no lo sé, gasolina, comida, luz, agua, teléfono, entre otros gastos que podemos tener fijos, también tenemos gastos variables, ¿verdad? El entretenimiento, no sé, otro gasto variable que pueda salir de repente un mes no, un mes sí, ¿no? Regalos, ¿no? Que de repente le damos ahí a familiares, ¿verdad? Pero también algunos pagamos préstamos, ¿no? Préstamos a los bancos, préstamos personales, préstamos familiares, etcétera. Ese tipo de gastos, diferentes tipos de gastos, también tiene el Estado peruano, pero bajo un concepto diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de gastos de corrientes, ¿qué significa gastos corrientes? Significa gastos que no se generan en productos, ¿no? Por ejemplo, el pago de planillas, ¿verdad? El pago de servicios, ¿no? Porque así como nosotros pagamos luz, agua, teléfono, las instituciones públicas para funcionar también tienen que pagar luz, agua, teléfono, alquiler, entonces también tienen que pagarle la planilla, los sueldos a las entidades, entonces ese tipo de gastos no le genera un resultado, digamos, de inversión al Estado, pero son gastos necesarios que hay que hacer y eso se llama gastos corrientes, ¿no? Gasto de capital ya hablan de gastos que se hacen, que tienen un resultado, ¿no? Inversiones, ¿no? Los gastos que se hacen para financiar obras públicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Los gastos de deuda, que ya les he dicho, ¿no? Para pagar, ¿no? Endeudamiento público. Cuando el Estado peruano hace un préstamo a través de un contrato de préstamo, siempre que el Estado peruano pide un préstamo a una organización internacional, firma un contrato de préstamo. Y yo les cuento un poco más de esto, ¿por qué? Porque yo estoy familiarizada con el concepto de endeudamiento, ya que yo trabajo en una serie de obras que están financiadas parcialmente con endeudamiento externo, ¿no? El Perú firmó un contrato de préstamo en el año 2019 con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón,
¿no? También conocido como JICA, a través del cual el JICA le prestó cerca de, unos 150 millones de soles más o menos para financiar 3 obras públicas que está ejecutando una entidad del Estado en la que yo trabajo. Entonces, las obras que nosotros ejecutamos, bueno, que ejecuta la entidad en la que yo participo, no son como las obras ejecutadas con el 100% del presupuesto público. ¿Por qué? Porque cuando el Estado le pide un préstamo para financiar obras públicas a una entidad cooperante, como en este caso el JICA pone sus reglas también a través de lo que se llama, el JICA tiene unos lineamientos que tienen que cumplir desde el día 1 que reciben ese dinero hasta el último día que lo gasten, ¿no? Por ejemplo, cuando se van a hacer cambios de profesionales, el JICA manifiesta su no objeción. Cuando se hace el concurso público, la licitación pública para elegir a un contratista, el JICA tiene que dar su no objeción. Si el JICA se opone, si el JICA tiene alguna restricción, alguna alerta de corrupción en la obra, simplemente puede retirar su apoyo económico, ¿verdad? Entonces, el JICA participa no solamente con el préstamo del dinero y chao, gracias por participar, no, sino que ellos están presentes, vigilantes y tienen un poder de decisión, un voto en la forma en cómo se gasta ese dinero. Esas son las condiciones que te da el JICA, que se establecen en el contrato de préstamo para que te den esa partida económica, que el Estado va a devolver. Ya dije que siempre se devuelven los créditos, pero se devuelven en muchos años y con baja tasa de interés. Ahora, vamos a la parte más importante, ¿no? Al principio yo les dije que el Sistema Nacional de Presupuesto Público es un conjunto de ¿qué? Dijimos de 3 componentes: instituciones, normas y procedimientos que conducen un proceso, el principal proceso del presupuesto público, que se llama proceso presupuestario. Proceso presupuestario. ¿Qué es, licenciada? El proceso presupuestario no es más que el conjunto de actividades que se realizan para aprobar y ejecutar el presupuesto público. ¿Cuántas etapas tiene el proceso presupuestario? El proceso presupuestario tiene 5 etapas. Primera etapa, programación. Segunda etapa, formulación. Tercera etapa, aprobación. Cuarta etapa, ejecución. Quinta etapa, evaluación. ¿Cuántas etapas tiene el proceso presupuestario? 5 como el grupo, 5. Así. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, programación, licenciada. Programar. ¿Qué significa programar? Estimados alumnos, programar no es más que planificar, Antes, mucho antes que las entidades reciban el dinero que va a financiar sus intervenciones, todo tiene que estar planificado, pensado, ¿no? Las entidades se sientan a pensar y dicen: yo tengo X necesidades, X, Y, Z. Pregunta: ¿tendré todos los recursos o tendrá el Estado todos los recursos para financiar todas mis necesidades? Evidentemente no, ¿verdad? Me toca a mí priorizar. Tengo que priorizar las actividades que yo necesito financiar más urgentes, ¿no? Y con mayores resultados en la población, en la jurisdicción en la cual yo represento. Entonces, las entidades tienen que presentar su presupuesto institucional. O sea, por ejemplo, las UGELES, ¿no? Las UGELES, a través de la Gerencia de Educación, porque las UGELES, que son unidades de gestión educativo local, pertenecen a una gerencia del gobierno regional que se llama Gerencia Regional de Educación. ¿A qué entidad pertenece la Gerencia Regional de Educación? Al gobierno regional, ¿no? Los gobiernos regionales de Lambayeque, Piura, La Libertad, etc. Entonces, cada entidad, mejor dicho, en este caso, el gobierno regional de Lambayeque, tiene que presentar, elaborar su presupuesto institucional. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas reúne
todos esos anteproyectos de presupuesto de todas las entidades. El Congreso presenta su presupuesto. El Poder Judicial presenta su presupuesto. El Ministerio Público presenta su presupuesto. El Tribunal Constitucional, todas las entidades públicas que hemos revisado en el PPT número 3, hacen llegar al mes su presupuesto institucional, ¿no? Eso está, por supuesto, previamente delimitado de acuerdo a sus objetivos, a sus prioridades, a sus metas, ¿verdad? Y también tienen que establecer cuánto va a costar cada actividad aproximadamente. No es solamente que establezcan, por ejemplo, el gobierno regional de Lambayeque tiene gasto corriente, ¿no? Tiene que pagar personal, entonces tiene que proyectar. Yo tengo en el 2025 o yo tendré en el 2025 el personal nombrado, bueno, ahí no hay mucho cambio porque el personal nombrado se mantiene, ¿verdad? Salvo una reposición judicial o alguna acción externa que puede incrementar el personal nombrado. Yo también tengo CAS, ¿verdad? Yo tengo CAS que tengo que pagar, de repente son 70 CAS. Bueno, hay que ver cuánto gana cada uno, por cuántos meses, y me sale un monto, ¿no? Yo voy a contratar por servicios externos, locadores, un tal monto. Entonces, yo tengo que ir programando, ¿no? Tengo que ir contabilizando cuánto necesito en cada partida. En el componente de gasto de inversión, bueno, yo voy a formular tantos expedientes técnicos y yo por cada expediente necesito tanto, ¿no? Para ejecutar esta obra necesito tanto, ¿no? Entonces, todo eso tiene que proyectarse en dos ítems, en lo que voy a gastar y cuánto me cuesta cada inversión, tanto en gasto corriente como en gasto de inversión. Una vez que yo tengo ya, o mejor dicho, que cada institución elabora su presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas reúne todos esos presupuestos, que son muchísimos, y los consolida en un solo documento. ¿Qué más? Bueno, básicamente esa es la fase de programación. A ver, ¿por qué no da? Un segundito. Ya, etapa de formulación. En la etapa de formulación, ¿no? Ya las entidades tienen que analizar esos presupuestos a nivel de pliego, ¿no? ¿Qué quiere decir a nivel de pliego? Que las entidades que pertenecen a agricultura, que pues son PCI, Agroideas, ¿verdad? El ANA, ¿qué otra entidad? CERFOR, el Ministerio de Defensa, ¿qué entidades tiene? Tiene el INDECI, ¿no? Cada sector, cada pliego tiene un número de instituciones que están adscritas a ese pliego. Entonces, esos también tienen que hacer una revisión y establecer las prioridades, ¿verdad? Porque no hay dinero para financiar lo que demande cada entidad. Si yo quiero 100 millones, ¿no? Tengo que ver, o el pliego tiene que ver si realmente justifican ese dinero o si tienen que ir ajustando ese presupuesto, ¿no? Después de haberlo formulado, ya entramos a la tercera etapa, que es la etapa de aprobación. Entonces, acá tenemos que tener claro que el Ministerio de Economía y Finanzas elabora un documento que se llama Anteproyecto de Presupuesto Público. ¿Quién lo elabora? El MEF. El MEF, ¿qué es el MEF? Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF elabora el anteproyecto de presupuesto público, ¿no? Y el Poder Ejecutivo le presenta ya el proyecto de presupuesto ¿a quién? Al Congreso de la República. Más tardito vamos a ver cuándo lo presenta. Entonces, finalmente, la entidad que está encargada de discutir y aprobar el presupuesto se llama Congreso de la República, ¿verdad? Ellos son los que aprueban el presupuesto público. Acá tenemos los pasos. Vamos a repasar. Lo que les dije, el Ministerio de Economía prepara el anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto. ¿Cómo lo prepara? Con todos los presupuestos institucionales que ha recibido de todos los sectores, de todas las entidades a nivel nacional, los consolida y presenta el anteproyecto al Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros remite el proyecto, ya no se llama anteproyecto, el anteproyecto es cuando lo elabora el Ministerio de Economía. Cuando pasa el Consejo de Ministros, ¿qué es el Consejo de Ministros, queridos alumnos? A ver, ¿quién me dice? ¿El Consejo de Ministros qué es? Ya, ¿por qué? ¿Por quiénes están compuestos el Consejo de Ministros, queridos alumnos? Correcto, ¿verdad? El Consejo de Ministros lo compone el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de las diversas carteras, pero es presidido por el presidente de la República, ¿verdad? Los consejos de ministros se convocan, ¿no? Normalmente, semanalmente hay un consejo de ministros, pero también para situaciones excepcionales. Entonces, el consejo de ministros está compuesto y liderado por el presidente, también liderado por el presidente del Consejo de Ministros y por todos los ministros en pleno, ¿verdad? Ese Consejo de Ministros remite el proyecto de ley del presupuesto al Congreso, el Congreso lo debate y lo aprueba. ¿Cuándo lo aprueba? En noviembre, ya lo comenté, en noviembre de todos los años, y en base a esa publicación de la ley de presupuesto, todas las entidades elaboran su PIA. ¿Qué es PIA? Ya les dije, presupuesto institucional de apertura, ¿no? Y después la Dirección General de Presupuesto emiten a los pliegos el reporte oficial del presupuesto con los desagregados de los ingresos y de los gastos. Entonces, ya hemos repasado 3 etapas del proceso presupuestario. Primera etapa, programación. Segunda etapa, formulación. Tercera etapa, aprobación. Cuarta etapa, ejecución. Esa es la parte que de repente suena un poquito más fácil de entender porque ya es la etapa a través de la cual se ejecuta, se gasta el presupuesto que ha sido asignado, ¿verdad? ¿Y las entidades lo gastan como ellos quieren? No, ¿verdad? Lo gastan de acuerdo al presupuesto institucional de apertura que está basado en la ley de presupuesto aprobado, que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. Después de ejecución, de ejecutado el presupuesto, viene una parte importante que es la etapa de evaluación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú gastas el dinero porque lo necesitas gastar o porque quieres cumplir objetivos y metas, porque quieres obtener resultados, ¿no? De repente yo gasté en un proyecto que está paralizado, en un servicio que no ha tenido la efectividad en los usuarios, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ir midiendo la efectividad y el impacto de los gastos o del presupuesto que vamos ejecutando, porque si no, no tendría sentido, ¿verdad? No tendría sentido porque finalmente el presupuesto tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de brindar servicios eficientes y oportunos. Y cuando esto no sucede, significa un signo de alarma para las instituciones de que algo no está funcionando de forma correcta, ¿no? Y esta etapa, que es la última, pero no la menos importante, la etapa de evaluación. Bien, queridos alumnos, hasta acá hemos visto el proceso presupuestario. Ahora voy a mostrarles la ley de presupuesto público de este año para que ustedes vean cómo más o menos es la estructura de la ley, ¿ya? A ver, ahorita lo muestro. Está cargando. Un segundito. Esta es la ley de presupuesto de este año 2024. Sí lo ven, ¿verdad? Sí ven la pantalla, creo. Ya.
Esta es la ley de presupuesto del año 2024. Voy a compartir el documento PDF por el chat. Entonces, este documento, ¿verdad? Es el documento que se aprobó. ¿Cuándo se aprobó este documento? En noviembre del 2023, ¿verdad? ¿Quién lo aprobó? ¿Quién lo aprobó? ¿Quién aprobó la ley de presupuesto del año 2024? ¿Qué entidad lo aprobó? ¿Quién me dice en el chat? El Congreso, ¿verdad? ¿Y quién presentó el proyecto ante el Congreso? ¿Quién presentó al Congreso el proyecto de presupuesto? No, el Consejo de Ministros. El MEF le presenta al Consejo de Ministros el anteproyecto, el Consejo de Ministros lo revisa y ya a nivel de proyecto se lo pasa al Congreso, ¿no? Vuelvo a repetir, el anteproyecto de ley lo elabora el MEF, el proyecto de ley lo elabora el Consejo de Ministros y el Congreso lo recibe, lo debate y lo aprueba. Entonces, vamos a ir a la parte que les interesa a todos. ¿A cuánto asciende el presupuesto de este año? El presupuesto de este año es la suma, no más y no menos, de 240.806.216.645 soles, ¿no? 240.000 millones de soles. 240.000 millones de soles. Ese es el presupuesto para este año 2024, ¿no? Y este presupuesto, como todos los presupuestos, están organizados, ¿verdad? Están organizados mediante pliegos, ¿no? Mediante los ámbitos a través de la cual son asignados. Entonces, el presupuesto es de 240.000, ¿cómo lo mencioné? 240.806.216.645 soles. Ahora, por aquí está. ¿Cómo llegamos? ¿De dónde sacamos los 240.000 millones de soles? ¿Cómo el Estado obtiene ese dinero? Como yo les conté al principio, de diversas fuentes de financiamiento, ¿verdad? De diversas fuentes de financiamiento, ¿no? Algunos de ustedes me podrán decir, profesora, es de los impuestos que recauda la SUNAT. Yo les diría, sí, pero no es la única fuente de financiamiento, ¿no? El Estado tiene una institución encargada de recaudar la base tributaria en nuestro país, que se llama la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, también conocida como SUNAT, ¿verdad? Nosotros los ciudadanos pues pagamos diversos tipos de impuestos. Impuestos generan las ventas, ¿no? ¿Yo qué pago? Por ejemplo, yo como profesional también pago impuestos, ¿verdad? Impuesto de renta de cuarta categoría, ¿no? Yo cada vez que brindo un servicio, ¿no? Por ejemplo, el servicio de esta especialidad como es el dictar clases, yo le pago al Estado un porcentaje que es el 14% de lo que yo percibo, ¿verdad? Entonces, también así como hay impuesto de renta de cuarta categoría, hay impuesto de renta de quinta categoría, ¿no? Que lo pagan aquellas personas que trabajan en una entidad, ¿verdad? Pero que perciben montos, o sea, el Estado siempre te pone montos, ¿no? Montos límites. Tú empiezas a pagar impuesto a la renta siempre que percibas más de ese monto, ¿no? Siempre que percibas más de ese monto. Cada vez que tú pases ese monto, tienes que empezar a pagar impuesto a la renta. Yo lo hago porque paso ese monto, ¿no? Pero hay profesionales que no pagan impuesto a la renta porque sus ingresos son menores a los que se establecen cada año, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Por qué otros conceptos se pagan impuestos? ¿Por qué otros conceptos se pagan impuestos? Ya dije uno, ¿no? Impuestos generales a las ventas, que todos pagamos cuando siempre que compramos algo, ¿verdad? Siempre está grabado con el impuesto general a las ventas. Los que brindamos servicios profesionales, servicios técnicos, también pagamos impuesto a la renta, que puede ser ingreso, renta de cuarta o renta de quinta categoría, dependiendo, ¿verdad? También cuando tú alquilas una casa, casi nadie paga impuestos porque normalmente haces la transacción de forma directa, ¿verdad? Pero
también hay una forma en cómo tú deberías pagar en impuesto, ¿verdad? Impuestos cuando tú alquilas una casa. También hay otro impuesto que se llama impuesto a la alcabala. ¿Alguien sabe qué es? ¿Qué es el impuesto a la alcabala? ¿Alguien sabe qué es el impuesto a la alcabala? Nadie. Cuando tú vas a comprar una propiedad, ¿verdad? Cuando tú vas a comprar una casa, un terreno, un edificio, cualquier tipo de transacción de compra-venta, tú tienes que pagar un impuesto, ¿verdad? Tienes que pagarle un impuesto al Estado, que es un porcentaje de esa venta. O sea, tú no es que la vendes por 100,000 soles y los 100,000 soles pues le dan al vendedor. No, tú estás obligado o el vendedor está obligado si quiere bancarizar y en la notaría realizar la compra-venta notarial para que luego sea registrada en registros públicos, tiene que adjuntarse el pago del impuesto de alcabala, ¿verdad? Que es el pago que se realiza por la compra y venta de propiedades. Y así tenemos un montón de impuestos que a través de la cual la SUNAT percibe, le crea una percepción de ingreso o una fuente de financiamiento al Estado. Pero no es la única fuente de financiamiento o no es el único ingreso a través de las cual el Estado financia esos 240,000 millones. No. También tenemos, por ejemplo, los préstamos, ¿verdad? Las operaciones oficiales de crédito que ya les expliqué, cuando el Estado peruano le pide un préstamo a una organización internacional, también recibe un dinero que sustenta su presupuesto. Aunque no lo crean, el Estado también recibe donaciones, ¿no? Recibe transferencias, ¿verdad? También recibe ese tipo de ingreso. Entonces, tiene diversas fuentes de financiamiento a través de la cual van sumando, miren ustedes, van sumando, llegando al monto de 240,000 millones de soles. ¿Qué más para ir avanzando? Uy. Ya. Vamos a regresar al PPT. Nos quedamos en la página. Ya. Ahora vamos a ver, estimados alumnos, rápidamente, otro tema importante. ¿Se acuerdan que yo les comenté que todo sistema administrativo tiene un órgano rector? Voy a ponerlo acá para que no se olviden, ¿ok? Todo sistema administrativo tiene un órgano rector. Licenciada, ¿qué es un órgano rector? Un órgano rector es un organismo especializado que conduce, lidera, ¿no? Encabeza, ¿no? Todas las normas y procedimientos del sistema administrativo. En pocas palabras, es el órgano a cargo de que el sistema administrativo funcione bien. Es quien tiene la responsabilidad de hacerlo funcionar bien. ¿En qué sentido? De hacerlo funcionar en materia normativa. En materia normativa, emiten normas para regular los procesos del sistema, ¿verdad? Directivas, normas complementarias, ¿no? También tienen una función de emitir opiniones autorizadas, emitir opiniones especializadas, brindar asesoría técnica a otras instituciones en materia de presupuesto, ¿verdad? Y por supuesto que ellos dirigen el proceso más importante del presupuesto, que se llama proceso presupuestario. En pocas palabras, ¿cómo se llama el órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto? Se llama Dirección General de Presupuesto Público, también conocida como DNPP. Lo voy a poner aquí en el chat para que no me olviden de esa información.
¿Qué más vamos a revisar el día de hoy? Bueno, vamos cerrando, queridos alumnos, con un concepto que ustedes tienen que ir interiorizando y tienen que ir estudiando para que no se les olvide. Este concepto se llama presupuesto por resultados. ¿Qué significa, licenciada, el presupuesto por resultados? Bueno, tenemos que decir que el proceso por resultados es una metodología de trabajo, es una forma de trabajar, es un sistema de trabajar el proceso que fue implementado en el año 2008, ¿no? A través del cual establece que el proceso presupuestario, que tiene 5 etapas, tiene que producir resultados. ¿Qué quiere decir? Que no es posible, no es correcto y no es promovido por el Estado que las instituciones gasten en algo que no tiene un resultado, que no tiene una mejora en la calidad de vida de las personas, que no se convierte en un producto. Mejor dicho, las inversiones ineficientes no tienen espacio en el presupuesto público ni en el presupuesto de las instituciones. Todo el dinero que nosotros invertimos, salvo que sea gasto corriente, tiene que tener un resultado, un uso eficiente y transparente. De otra forma, estaríamos haciendo un mal uso del presupuesto de todos los peruanos, ¿verdad? Esa visión, esa forma de pensar, esa metodología, ¿cómo se llama? Presupuesto por resultados, ¿no? El presupuesto por resultados tiene al ciudadano en el medio del circuito, ¿no? Y dice, todo lo que hagamos, le dice a todas las entidades públicas, todo el presupuesto que tú recibas, la forma en que tú lo gastes, está orientado a brindarle una mejor calidad de vida al ciudadano. Ese es tu fin último, ese es tu objetivo, esa es tu mirada, ¿no? Eso es para lo que tú tienes que trabajar, para que todo el dinero que inviertas, que te asignen, sea gastado en actividades y en acciones, en proyectos que tenga un beneficio para el ciudadano, ¿verdad? ¿Qué más? Tiene una visión, ¿verdad? Porque el presupuesto por resultados siempre mira de una forma amplia, siempre ve todo el contexto, ¿no? Y como lo vuelvo a repetir, tiene como centro, como núcleo, como corazón del proceso a la persona, al ciudadano, ¿verdad? Ahora, ¿de qué forma, estimados alumnos, se viene aplicando esta metodología? Porque recuerden que el presupuesto por resultados es una metodología aplicada al proceso presupuestario. Pero ¿de qué forma se materializa? ¿De qué forma el Estado la ha venido aplicando? Bueno, de 4 formas. Los programas presupuestales, seguimiento de indicadores de desempeño, evaluaciones independientes e incentivos presupuestarios. Hoy día les quiero hablar de los incentivos presupuestarios y de los programas presupuestales. No sé si alguno de ustedes trabaja en alguna municipalidad, provincial, local, distrital, que sepa que es un incentivo, que hay un programa de incentivos presupuestarios. Nos está ganando el tiempo, por eso lo voy a explicar yo. El MEF, el Estado, premia a las municipalidades que cumplen ciertas metas. ¿De qué forma la premia? Con incentivos económicos. O sea, cada año se establecen metas que tienen que cumplir las municipalidades y a través de la cual concursan a un programa de incentivos para recibir incentivos económicos, porque todos son incentivos económicos para que puedan financiar o tener más fondos para financiar otras actividades, ¿no? Entonces, de esa forma, orientamos, o dicho de otra manera, vemos aplicado el concepto de presupuesto por resultados. ¿De qué forma el presupuesto por resultados se puso a pensar? ¿De qué manera yo puedo lograr que las entidades gasten de forma eficiente, de forma transparente, de forma oportuna? Y dijo, ya, yo voy a crear un programa que se llame Programa de Incentivos. Yo voy a premiar a las municipalidades que cumplan las metas que yo propongo y a las que lo hagan, las que cumplan, yo les voy a premiar con dinero, con presupuesto. Con presupuesto, obviamente, no lo pueden gastar en cualquier cosa, ¿no? Sino que
va dirigido a motivar a los funcionarios, a las municipalidades, a hacer un uso efectivo del presupuesto. Ahora, ¿qué son los programas presupuestales? Los programas presupuestales, queridos alumnos, y lo voy a mostrar mejor para que ustedes lo vean acá, es la página 17. Con esto cerramos. Los programas presupuestales son aprobados por el MEF, ¿ya? Y buscan que las entidades cumplan resultados. ¿Ven esta pantalla? Acá se establece anualmente cuáles son los programas presupuestales. ¿Qué quiere decir programas presupuestales? Son pliegos establecidos, tienen números establecidos por el gobierno a través del cual se ordena el gasto, ¿verdad? Existe un programa presupuestal que se llama Salud Materno-Neonatal, el programa presupuestal VIH-Sida, el programa que se llama Prevención y Control del Cáncer, Lucha contra el Terrorismo, Mejora de la Sanidad Animal, ¿no? Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, Aprovechamiento de Recursos Hídricos para Uso Agrario, Gestión de la Calidad del Aire, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal. Estos programas presupuestales son aprobados, miren, existen programas presupuestales para el gobierno nacional y regional y también existen programas presupuestales para los gobiernos locales, ¿no? Que son ligeramente diferentes. Estos programas presupuestales se aprueban anualmente, los podemos ver acá por año, que van cambiando. Entonces, estos programas presupuestales, perdón, se me fue por acá en PPT. Ya, a ver, acá lo tengo. Estos programas presupuestales es una forma a través del cual la metodología de presupuesto por resultados, ha programado las acciones de los pliegos, ¿no? Para lograr resultados efectivos y oportunos. Bien, eso sería la clase de hoy día, estimados alumnos. Voy a compartirles el Kahoot de hoy para que podamos repasar los conocimientos que hemos ido viendo en la clase. ¿Quedó claro? ¿Aprendieron algo nuevo hoy? Eso es lo que me gustaría preguntarles, ¿sí? Vamos a ver si he podido transmitir correctamente los conocimientos haciendo o practicando a través de este Kahoot. Ahorita les paso el link y el pin. A ver, un segundito. Qué bueno, me alegra saber que siempre hay un espacio para poder aprender algo nuevo. Esa es una de las formas en las que pienso. Nunca se deja de aprender, nunca. Si seamos adultos, tengamos una maestría, seamos docentes, todos los días podemos aprender algo nuevo. No se olviden nunca de eso. El PIN es el 998. A ver, 998-322. A ver, vamos, los espero para ir avanzando y ya despidiéndonos de la clase de hoy. A ver, esperamos algunos alumnos más para poder conversar, practicar el Kahoot. Antes que nos gane la hora, chicos. ¿Solo 4? ¿Solo 4? Ya, 5. A ver, somos más de 10 alumnos. Bueno, vamos empezando, ¿ya?
Primera pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El Sistema Nacional de Presupuesto Público es un sistema funcional del Estado? ¿Verdadero o falso? Correcto, falso, ¿verdad? Porque es un sistema administrativo del Estado. ¿Cuál es el órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto? Uy, ahí no se pueden equivocar, ¿ah? Que lo hemos visto. Órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto. Dirección Nacional de Presupuesto Público, ¿verdad? Correcto. Otra pregunta. ¿Cuál es el principio del Sistema Nacional de Presupuesto que dice el presupuesto público se destina exclusivamente a la finalidad para la que fueron autorizados? ¿Cuál es ese principio? Correcto, la especialidad cualitativa, ¿verdad? Cualitativa, porque la especialidad cuantitativa te decía que los ingresos y los gastos tienen que hacerse conforme están establecidos en la ley de presupuesto. Cuarta pregunta, ¿cuál es el principio que dice todos los ingresos y los gastos se sujetan a la ley del presupuesto? ¿Cuál es ese principio, alumnos? La universalidad y la unidad, correcto. Otra pregunta, a ver, ¿cuál es la etapa del proceso presupuestario en donde las entidades realizan su propuesta de presupuesto? Es la primera etapa. ¿Cómo se llama la primera etapa del proceso presupuestario, alumnos? La primera etapa. Correcto, etapa de programación, excelente, vamos bien. ¿Cuál es la entidad encargada de elaborar el anteproyecto? El anteproyecto, ¿el Congreso, verdadero o falso? Falso, ¿verdad? La entidad encargada de elaborar el anteproyecto es el Ministerio de Economía y Finanzas. El Congreso lo aprueba. El presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley antes del 30 de agosto. Bueno, creo que es un dato que no les conté, pero ahorita vamos a ver si es verdadero o falso. En noviembre se aprueba la ley de presupuesto, pero antes, evidentemente, el Consejo de Ministros a través del presidente tiene que enviar el proyecto de ley para su discusión, ¿verdad? Y es verdadero. Antes del 30 de agosto, o sea, el 30 de agosto pasado, máximo, ya está en manos del Congreso el proyecto de ley para el próximo año. Está discutiéndose. Ahora, ¿el presupuesto del sector público tiene una vigencia bianual? Yo dije bianual o anual. A ver. Falso, ¿verdad? Es de forma anual. Tiene una vigencia anual que se condice con el año calendario. ¿Cuál es la estrategia o la metodología aplicada al proceso presupuestario? ¿Se acuerdan que hemos hablado de una metodología? ¿Cuál es esa metodología aplicada al proceso presupuestario? Acabamos de decirlo ahorita.
Presupuesto por resultados, ¿verdad? En la gestión por resultados, no, nunca hemos hablado de gestión por resultados. Y el presupuesto público orientado a resultados, tampoco, porque esta palabra de orientado es digamos, un subindicador o un subámbito del presupuesto por resultados, pero la metodología se llama presupuesto por resultados. Última pregunta, ¿los programas presupuestales pueden ser de 3 tipos? Bueno, la vamos a omitir porque son solamente de 2 y no llegué a poder transmitirles ese ámbito o ese dato. Tercer puesto para Ángel, segundo puesto para Racen, y primer puesto para Yuriko, excelente Yuriko, y también una mención honrosa para Vero y para Jordi. Bueno, alumnos, conmigo ha sido todo por hoy. Los estaremos viendo el día martes y espero que hayamos aprendido algo nuevo y no se olviden nunca que siempre hay una oportunidad para seguir aprendiendo cada día. Gracias, que tengan un buen domingo mañana. Buenas noches.